¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quedé preocupada la semana pasada respecto a que ustedes me dijeron que hay algunas cosas técnicas de analítica e instrumental que las sienten muy lejana y me dicen que no las conocen, que no las saben, ¿ya? Entonces, antes de avanzar con el tema de control de calidad, que es lo que correspondía por fecha, yo me voy a detener un poco en lo instrumental y vamos a... ya vimos, ustedes tuvieron que hacer vimos la clase pasada técnicas cuyas curvas de calibrado eran rectas porque eran métodos colorimétricos basados en Lambert-Beer, que define una ecuación de una recta. Después tuvieron que hacer como tarea la curva de calibrado de un inmunoensayo, en que hay que hacer propio de la característica de los inmunoensayos, que son reacciones en equilibrio, que obedecen a la ley de acción de las masas, y que por lo tanto son muy dinámicas. Las curvas de calibrado son curvas que no son rectas, que pueden ser sigmoides o pueden tomar distintas formas, ajustarse a distintos tipos de ecuaciones, pero uno para poderlas convertir en una recta tiene que hacer arreglos matemáticos. Y el arreglo matemático que hicieron ustedes es trabajar en un papel milimetrado o en una escala, convirtiendo las concentraciones en sus logaritmos, ¿ya? Lo que a mí me parece raro es que muchos grupos me ponen el eje Y atravesando la gráfica, ¿ya? La curva de calibrado, cuando uno también matemáticamente puede desplazarlo a un costado para que visualmente no interfiera, ¿ya? Pero en lo que significa los cálculos está bien. Ahora vamos a ver como ejemplo técnicas de HPLC que se ocupan en el laboratorio clínico y que ustedes tienen que conocer. Déjenme compartir pantalla. Ok, vamos a compartir. Entonces ustedes deberían estar viendo ahí. Vamos a ver. Déjenme ver a los participantes. Por si alguien llega, me avisan si hay alguien que esté esperando ingresar y me avisan si hay alguien que me está escribiendo por el chat algo, porque a veces no tengo la posibilidad de estar mirando todo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, que cuando ustedes lleguen al laboratorio clínico y les digan, aquí está el HPLC para que ustedes se hagan cargo, ustedes pueden encontrarse un equipo como el que está aquí en la imagen. Déjenme ver si puedo poner puntero. Opciones de puntero láser. Esta imagen, ¿ya? Donde es un equipo que actualmente está en un prestigioso laboratorio clínico de la región y que fue usado para su tesis de pregrado de un químico farmacéutico muy reconocido, muy joven también, y que él hizo su tesis de pregrado en este equipo. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Una pantalla, detrás hay es un monitor, no se llama pantalla, hay un monitor, un teclado, la CPU del equipo, del computador que está asociado a este equipo, pero el HPLC tiene estos 4 módulos. ¿Ya? Estos 4 módulos, arriba podemos ver que hay unas botellas, unas conexiones, unos ductos, unos tubos que van a movilizar líquidos, pero aquí ven una puertita que está abierta que corresponde al sitio donde se va a inyectar la muestra. Ustedes también podrían enfrentarse a un equipo como el que está aquí, que es un equipo bastante más desestructurado, ¿ya? Uno puede ver la zona donde se inyecta la muestra, donde está la columna, puede ver las botellas, cuántas forman parte de este sistema que va a dar origen a la fase móvil, las mangueras que van por detrás, las conexiones eléctricas, la bomba que impulsa y el sistema de detección de la señal del eluido. A medida que salga el eluido va a pasar por un sistema de detección. Y ese sistema de detección otra vez tiene una pantalla y podría tener un monitor entregándonos información, ¿ya? Pero es un equipo desestructurado. Aquí hay una botella que uno sabe que es para recolectar residuos, ¿ya? Pero también puede encontrarse un equipo tan moderno como esto. Absolutamente compacto, la pantalla donde uno ve el cromatograma, no sé si se alcanza a apreciar, pero a uno aquí no ve nada.
¿Ya? Es más, este equipo podría tener un robot donde uno coloque los tubos en las gradillas y el robot automáticamente venir y realizar la inyección. Aquí posiblemente el punto de inyección esté ahí, pero no lo conozco porque no conozco este modelo. ¿Cuál es el mensaje? Modelos de HPLC pueden variar, van a variar. Unos van a ser más manuales, otros más automatizados, algunos van a mostrar más y otros van a mostrar menos. Y van a seguir cambiando en el tiempo, se van a seguir modernizando. Y siempre va a haber un equipo nuevo al que no hayamos visto y no conozcamos, no sepamos cómo se maneja. Y eso no nos puede asustar, porque lo que no nos puede fallar es lo que dice este esquema, y eso sí lo saben ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El HPLC es un sistema de separación sobre la base de columnas que corresponden a la fase estacionaria. Ajá. Sobre esa fase estacionaria se hace circular una fase móvil. Esa fase móvil va a estar en unos recipientes, que puede ser uno solo o pueden ser varios recipientes porque se pueden ir haciendo mezclas. Aquí este es el eluente o eluyente, es la fase móvil. Esa fase móvil va a pasar por un sistema que le saque las burbujas, que los desgasifique, ¿ya? Porque si pasan burbujas, nos estropean la corrida. Después va a pasar por un sistema que impulsa, una bomba, ¿ya? En realidad la bomba lo que va haciendo es aspirando desde los reservorios, desde las botellas, hacia la columna para hacerlo circular porque es la fase móvil. Interpuesto en el camino va a haber un punto que se llama inyector. Es donde vamos a inyectar la muestra a estudiar para que la fase móvil la arrastre y la haga pasar a través de la columna. Esa muestra, que debe ser líquida, ¿ya? Lo más homogénea posible, y que va a ser una mezcla de sustancias, esas sustancias que forman parte de esta mezcla van a ir separándose de acuerdo a sus coeficientes de partición, a su afinidad por la fase estacionaria o por la fase móvil que las va arrastrando, hasta ir separándolas de acuerdo a esa afinidad y van a ir apareciendo en secuencia por el eluido. Ahora, el eluido entre muestra y muestra se puede botar, va al desecho, para eso necesitamos esas botellas que están afuera, pero en los momentos que estemos haciendo trabajar la columna y pasando muestra, tenemos que tenerlo conectado a un sistema de detección. Un detector que va a leer propiedades químicas o físico-químicas de esa molécula. Ese detector va a registrar señales instrumentales que van a ser enviadas a una pantalla, un sistema informático donde uno va a poder visualizar qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Pero ustedes no pueden asustarse por ver un equipo de última generación, porque dentro ese equipo lo único que tiene es esto. Puede tener variantes en el sentido que podría el tipo de columna variar, en qué compartimiento está la columna, pero la columna siempre va a estar intercalada entre el aporte de la fase móvil y el sistema de detección. O sea, esto no va a cambiar. A veces hay sistemas que podrían tener más de una columna y poder inyectar más de una muestra y analizar más de una muestra en paralelo, ¿ya? Son sofisticados, yo no los conozco. Yo los HPLC que conozco son así, tienen una sola columna y uno inyecta y pasa una muestra o un calibrador o un control por vez, ¿ya? Ok. Los solventes, entonces, la fase móvil tiene que tener unas características y por lo tanto la proporción, la composición va a depender de que sea la sustancia en estudio. La fase estacionaria, que son pequeñas columnitas que contienen adentro resinas, esas resinas van a tener una característica y comercialmente hay múltiples tipos de columnas y hay que buscar en la bibliografía cuál es la más apropiada y aún así hay que probar
para lo que estamos tratando de estudiar, si esa es la mejor columna. Y el sistema de detección puede ser múltiple, leer distintos, o sea, el equipo puede variar, puede ser el mismo en esta parte, pero cambiar en esta parte y detectar otra señal instrumental. Eso es lo que no se nos puede olvidar. El HPLC entonces es la combinación de un método de separación con un método de detección, ¿ya? Entonces, ¿qué era la pregunta que les hacía en la clase pasada? Bueno, ¿y cómo se detecta? ¿Qué se detecta? Y eso puede variar, ¿ya? Aquí vamos a ver dos ejemplos y como les digo, este es el HPLC que está en un laboratorio clínico donde se realizó un trabajo, una tesis de un chiquillo de química y farmacia hace mucho tiempo. Y yo aquí les muestro a modo de ejemplo qué son las condiciones que tuvo que poner a punto este alumno para validar este método, para echarlo a andar por primera vez para medir unos fármacos. ¿Qué fármaco? No me interesa. ¿Con qué fin? Tampoco me interesa. Ahora me voy a centrar en lo instrumental, en lo analítico instrumental. Este alumno probó en su momento volúmenes de muestra, ¿ya? Como es un laboratorio clínico y se quería estudiar niveles plasmáticos de un fármaco, las muestras eran muestras de suero o de plasma de pacientes bajo ese tratamiento. ¿Qué volumen de muestra? Bueno, había que poner a punto y todo el sistema y el alumno probó 300 microlitros o 200 microlitros de muestra. Como las muestras eran suero plasma, que son soluciones que están en una matriz compleja, si bien el solvente es agua, tiene una cantidad de solutos complejos como son las proteínas, ¿ya? Moléculas grandes que al pasar por la columna la pueden deteriorar, la pueden estropear, que uno dice, se tapó la columna, ¿ya? Entonces, a esas moléculas grandes hay que sacarlas y para eso se hace una desproteinización y este alumno probó de desproteinizar con ácido clorhídrico a una determinada concentración y probó mezclar esa solución de desproteinización en 2 volúmenes con 2 volúmenes de la muestra para ver las proporciones, para después ver si eso funcionaba bien. Decidió trabajar con un sistema de estándar interno. ¿Alguien me puede decir qué es un estándar interno? ¿Alguien que esté despierto y que tenga micrófono? A ver, ya Pares, gracias. Pares dice que es una sustancia química que se agrega en una cantidad constante a las muestras del blanco y los estándares de calibración. Muy bien, Pares, muy bien. Perfecto. Este alumno probó como estándar interno 4 sustancias distintas, que también son 4 fármacos. Aquí había todo un razonamiento porque eligió probar estas para seleccionar una sola. Una sola de estas es la va a seleccionar, pero en este minuto no me interesa definir cuál ni por qué, ¿ya? Porque eso nos lleva hacia aspectos farmacológicos que no me interesa detenerme ahora. ¿Qué volumen de estándar? Si el estándar interno se agrega a todas las muestras que van a pasar, incluyendo los controles y los calibradores que van a pasar por la columna, genera una pequeña dilución. Entonces él decidió probar un estándar interno agregándolo en 50 microlitros, porque también es una solución cara
se pierde, no se puede recuperar. Entonces aquí esto también significa un gasto y hay que ver. Y él había definido que iba a trabajar con eso. El solvente para la extracción. Aquí, antes de pasar por la columna, va a haber una extracción, porque las sustancias que él quería usar, además, había que, ya vamos a ver, sacarla de ese medio acuoso, sacarla de ese medio que tenía proteínas y poderla manejar de otra manera para hacerla más, comillas, amigable con la cromatografía, ¿ya? Y él probó para esa extracción previa al paso por la cromatografía, hexano y cloroformo en distintas cantidades. Ahora, al llevar la muestra, al llevar el analito hacia una matriz orgánica, hacia una solución orgánica, después la idea es sacar esa solución orgánica y volverla a reconstituir en un medio acuoso, pero en un volumen pequeñito. Entonces él probó distintas temperaturas de evaporación de ese solvente usado para la extracción y probó 56 grados, 70 grados, 80 grados. La columna, como les decía, ¿cuál columna usar? Uno puede ir a la bibliografía y ver, pero después hay que probar cuál es la que funciona mejor en nuestras manos. Y este alumno probó 3 tipos de columnas diferentes y cada una de estas columnas con su propia especificación. Como fase móvil, él probó mezclas de solventes, agua metanol, agua acetonitrilo y buffer-fosfato acetonitrilo para ver cuál le daba una mejor separación y una buena lectura en el detector. Y en el detector que él tenía, que leía absorbancia a distintas longitudes de onda, él tenía que seleccionar la longitud de onda que más se acomodaba de acuerdo al espectro de absorción del analito en estudio y del estándar interno, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los componentes o los pasos o las variables que pueden tener este sistema, pero ustedes saben y son capaces de razonar por qué se prueba uno, por qué se usa uno, qué significa, ¿ya? Ahora, como ustedes no lo han hecho con sus propias manos o no, la mayoría de ustedes, yo les muestro aquí el esquema de trabajo de este joven en donde él por la columna, por el HPLC, pasó soluciones calibradoras, al igual como uno tiene calibradores o estándares para las técnicas que estudiamos anteriormente, para hacer la técnica de HPLC cuantitativa, también tenemos que tener calibradores, ¿verdad? Si solo la queremos hacer cualitativa y solo para separar, perfecto. Pero aquí la intención era hacerlos cuantitativos para detectar niveles plasmáticos, es decir, concentraciones de un determinado fármaco en estudio. También por la columna tienen que pasar las muestras de los pacientes y obviamente, como todo, debe haber material control. El tema de los controles de calidad los vamos a retomar el lunes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos dice él? No importa si yo haya pasado calibrador, muestra de paciente o control, a cada una de esos materiales yo los sometí a el efecto del ácido clorhídrico a una determinada concentración porque necesito que en la muestra del paciente y en los controles, que es una matriz, que es una solución muy similar a la de la muestra de los pacientes, se eliminen las proteínas, porque el suero y el plasma tienen proteína. A lo mejor si lo que quisiéramos pasar es líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que en general tiene menos proteína, a lo mejor el pretratamiento pudiera ser distinto, menos fuerte, porque aquí esta cantidad de ácido clorhídrico desnaturalizante en esta concentración es justamente para denaturar las proteínas. ¿Qué es lo que nos dice el alumno? Otra vez, independiente si es el calibrador, si es la muestra o si es el control, le agrego a todos estándar interno en el volumen que definí, que creo que eran 50 microlitros. Bueno, si yo tomo un volumen que él decía que podía ser, no me acuerdo, 200 microlitros de muestra, de calibrador o de control, y le agrego otros 100 o 150 microlitros de ácido clorhídrico, lo estoy diluyendo, ¿verdad? Entonces, ese efecto de dilución tiene que estar aplicado por igual
al calibrador, a la muestra y al control para no tener que hacer cálculos de corrección después de obtenido los resultados. Y todos van a llevar el estándar interno porque ese va a ser otro punto de referencias, ya de que técnicamente la separación está funcionando y sobre todo está funcionando de manera pareja, porque a veces en los pasos previos puede haber errores. Entonces, si nos aparece una señal instrumental distinta en el estándar interno, hay que retroceder y ver en los pasos iniciales qué pasó. Entonces, una vez que se agrega el ácido clorhídrico y se denaturan las proteínas, yo podría centrifugar, pero son volúmenes muy pequeñitos y aquí el joven ocupó otra técnica que es habitual, que es impregnar el papel de filtro. En el papel de filtro se va a absorber el solvente, lo acuoso del calibrador, de la muestra del control, con el ácido clorhídrico y la solución del estándar interno. Pasa al papel de filtro. Y lo que eran las proteínas denaturadas no se pegan al papel de filtro. Entonces después uno saca el papel de filtro a donde ha absorbido la muestra y lo tiene que extraer. Pero ya no quiero extraer agua o sales, quiero extraer solo el compuesto que voy a estudiar que tiene una cierta polaridad, es soluble en un solvente orgánico. Entonces esa extracción él la hace con un solvente orgánico. Vamos de alguna manera limpiando la muestra. Pero el solvente orgánico no me puede interferir en mi corrida, entonces le tengo que sacar el solvente orgánico evaporándolo a distintas temperaturas y él probó 50 grados, 60 grados, 70 grados, que va a depender de la estabilidad térmica de la molécula en estudio también, de no deteriorarla. Y finalmente, cuando ya he evaporado el solvente y tengo un poco más concentrado y más limpias las sustancias que quiero estudiar, se resuspende en una solución que sea apropiada para la fase móvil, a veces puede ser igual a la fase móvil, para recién inyectar en la columna. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿sí? Y hay pura química. Ahora, empezando a pasar un calibrador, uno de los primeros tubos trabajados, lo hago pasar por el HPLC y el detector me va indicando una señal que se denomina cromatograma. Grama es de dibujo, de imagen, de gráfico, ¿ya? Y ese cromatograma tiene representado un eje cartesiano, un eje X y un eje Y. El eje X es tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va diciendo? Si ustedes, un tiempo expresado en minutos, que tenemos 0 minutos, 0,5, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver? Que a medida que va saliendo el eluido, ¿ya? Del extremo de la columna del HPLC, va pasando por el detector y el detector en un principio no detecta nada. Esto es una señal ideal. Esto es una solución muy limpia, ¿ya? No detecto nada, no detecta nada al minuto, antes del minuto y medio empieza a detectar una señal, baja, vuelve a detectar otra muy pequeñita y a los 2 minutos, cerca de los 2 minutos y medio, tiene una detección alta que en este caso corresponde al estándar interno. Y luego decae la señal y un poquitito más adelante detecta el fármaco en estudio y después aparece otra sustancia que no nos interesa, que puede ser parte de los solventes o de la misma muestra, algo que tenga una polaridad similar, algo que se arrastra, ya que haya venido acompañando los estándares, ¿sí? Pero no nos interesa porque la bibliografía nos dice que los tiempos de retención en esas condiciones son más o menos, ya, y el estándar interno aparece a los 2 minutos y medio y a los 3 minutos el fármaco. Entonces aquí tenemos una corrida cromatográfica. Aquí en el cromatógrafo se inyectó una solución y se registró la respuesta. Ahora, en el eje de la Y está representado qué es lo que se midió. Y como el detector era un espectrofotómetro que leía determinadas longitudes de onda, aquí lo que está registrado es
esa magnitud que ha leído el detector. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, de lo que nos habla la pregunta es, ¿cuál material eluye primero? ¿El analito en estudio o el estándar interno? ¿Qué material eluye primero? Eluye antes. Supongo que eso, el estándar interno. El estándar interno es el que aparece antes y luego el fármaco. Quiero que retengan, sí, bien, quiero que retengan este tiempo, esta escala de tiempo. Les acabo de decir, la corrida cromatográfica toma 5 minutos, que en realidad no es una corrida completa. El paso de este material toma 5 minutos y me aparecen las dos sustancias que a mí me interesan, el fármaco en estudio y el estándar interno. Pero eso puede ser más largo, ¿ya? ¿Qué es lo otro que puedo decir? Esta es una solución bastante pura. Me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 PIC. Por lo tanto, yo voy a suponer que va a corresponder a un punto de la curva de calibrado. Si fuera la muestra del paciente, muy probablemente aquí la señal del detector en el eluido, al principio del eluido, aparezca unas señales muy altas que corresponden a todo lo que quedó, que es parte de esa solución, de ese suero, de ese plasma, que se fue extrayendo, que no precipitó, que pasó al papel de filtro, que después se extrajo y que después se mezcló con los solventes y apareció. Entonces, normalmente las muestras tienen mucho ruido al inicio y los PIC no suelen ser tan bonitos. De repente hay un ruido de fondo, hay mucha mugre en el sistema, ¿ya? Pero aquí hay un concepto que es este cromatograma tan bonito, lo más probable es que sea una solución pura, no una muestra biológica, ¿ya? Aunque eso va a tener sus excepciones y va a depender. ¿Ok? Entonces, el estudiante podía podía programar el equipo para que integre el área bajo la curva del estándar interno, que deberían ser para todos iguales, porque a todos le agregamos la misma cantidad de estándar interno, y el área bajo la curva del material que se haya pasado en ese momento y que lo vamos a asociar a una cierta concentración del fármaco en estudio para realizar una curva de calibrado, ¿ya? Entonces, la curva de calibrado la puedo hacer con áreas bajo la curva o con razones de área bajo la curva. Si yo sé que esta área siempre debería ser tanto, esta área la divido en esta y tengo una razón. Ahora, a veces podría ser, como el ejemplo que les voy a mostrar enseguida, que el estándar interno se demore más en salir, ¿ya? Son variaciones que tiene, pero los conceptos de base ustedes lo manejan. ¿Hay alguna duda, alguna queja hasta aquí? Profe, ¿Hay algo que no...? Sí, claro. Un poco de confusión con el estándar interno. Porque como recién tenía la duda, me puse a leerlo en internet. Me decía que tenía que ser similar al analito. O quizás entonces no debería tener como el mismo tiempo de retención y estar con el analito. Como es de concentración retenida, después calcularlo en base a como a la resta de la señal del estándar interno. Bien, a ver. Efectivamente, el punto que tú pones sobre la mesa es, no cualquier sustancia me sirve de estándar interno. Químicamente, y sobre todo en la interacción, a ver, déjame ver si puedo volver. Aquí. El estándar interno, que lo voy a inyectar junto con la muestra, químicamente se tiene que parecer y sobre todo en la interacción con la fase móvil y la fase estacionaria. Porque si es muy distinto, se puede ir en el eluido al principio y no alcanzarlo a ver. O si es muy distinto, se puede quedar pegado en la columna y no salir nunca y eso me complica. Entonces tiene que tener, pero esa, comillas, parecido químico, esa familiaridad química, es sobre todo por la propiedad que va a usar la columna para la separación. Ahora, si tú usaras un estándar interno
que tenga el mismo tiempo de retención que el fármaco, tú vas a ver en realidad una sola señal que va a ser la suma de estas dos y no te sirve. Entonces, tiene que estar lo suficientemente separado para verlo como una señal individual y no tan lejos que se pierda y no se detecte al principio o que te enlentezca mucho la corrida cromatográfica, que es lo que vamos a ver en el otro ejemplo, ¿ya? Pero sí tienes razón, tiene que haber un parentesco químico, ¿de acuerdo? ¿Está claro? No sé quién me hizo la pregunta porque no alcanzo a ver las caritas. Yo, profe Ricardo, lo que pasa es que yo creí que el estándar interno se tenía que estar como en el mismo pic que No. que el analito, porque después como era de concentración conocida, o me imagino que debe ser cuando se agrega el estándar interno, después se hacía como una resta. Pero No, claro, no tiene lo restas, sentido porque el equipo te leería la sumatoria, como señal, la sumatoria de los dos. Y tiene que estar cerca, pero mira, lo que estoy señalando aquí está lo suficientemente separado para darte un pic muy, muy distinto, porque si se amontonara, si se solapara y formara lo que se llama como un hombro, no, también te complica las lecturas de área bajo la curva. Entonces, aquí lo que logró este estudiante es algo maravilloso. Lo tiene muy cerquita en el tiempo, aparece medio minuto antes y aparece bien separadito y aparece con una buena señal. Entonces, este es un muy buen estándar interno, independiente cual sea. ¿Ya? ¿Ahora sí está claro, Ricardo? Sí, profe. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Profe, ¿Sí? ¿cómo identifico que ese PIC corresponde al estándar interno o al fármaco? Esa es muy buena pregunta. Lo que les dije es que este material que estoy pasando es una solución pura. Lo que le llamamos calibrador es una solución pura. Y normalmente los estándares para HPLC tienen que ser soluciones muy puras, donde solo esté el analito que a mí me interesa. En esta, bueno, aparecen otros hombros, aparecen otros PIC que en realidad pueden ser interferentes, pueden ser otras sustancias, pueden ser productos de degradación también. Hay veces que uno estudia la razón entre un analito y su producto de degradación, ¿ya? Pero el calibrador te va a dar eso. Tienes que tener un calibrador estándar o patrón puro. Lo vas a pasar, vas a ver en tu sistema dónde aparece, te vas a guiar por la literatura y la literatura te va a decir, bueno, va a aparecer más o menos entre tal y tal sistema cuando usted trabaje en tales condiciones, que era lo que tenía que poner a punto el alumno. Ahora, la respuesta y el estándar interno, como les digo, tiene que aparecer cerca, ¿ya? La respuesta la vas a tener cuando inyectes el calibrador de la concentración siguiente. A ver, cuando inyectes el calibrador 0 analito, aquí debería haber una línea plana, ¿ya? Que lo vamos a ver en el otro ejemplo. Este es un calibrador que tiene una cierta concentración y cuando apliques la concentración siguiente más alta, te debería dar un área bajo la curva más alta. Pero este PIC se debe mantener igual para todas las muestras. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones técnicas que uno tiene que poner a punto cuando ocupa por primera vez un equipo para leer algo. Y es una serie de pruebas que al final la respuesta es empírica en el sentido que tienes que probar. La lógica y la teoría te dicen, a ver, esta fase móvil debería arrastrar más rápido, esta otra combinación de fase móvil puede hacer más lenta y juntar los PIC. Esta columna, mejor a veces cambiar la columna porque esa columna, esa fase estacionaria no es la apropiada para separar lo que quiero. Entonces, yo lo que quería mostrarles es, este alumno, mire la cantidad de variables que probó para poder llegar a un método que sea clínica. Y es el método que están usando hoy en día, ¿ya? Tengo entendido, deben haber, si es que cambiaron el equipo, deben haber hecho ajustes o al cambiar la columna. Pero miren todas las variables que probó y empiezan a hacer las combinatorias, volumen de muestra, volumen del naturalizante, los 4 estándares internos que probó, el volumen del estándar interno, los solventes, las temperaturas, él probó 3 columnas. Eso además significa plata. Esta empresa estaba dispuesta
para hacer una buena técnica, buscar la mejor columna. Y el dibujo que les muestro a continuación es lo mejor que él obtuvo de todo, y probó tres tipos de fase móvil y dos longitudes de onda diferentes en el detector, ¿ya? Que dependía de la sustancia en estudio y del estándar interno que él definiera. Entonces, aquí hay mucho trabajo técnico de ajuste, pero cuando digo técnico no estoy menospreciando, aquí tiene que haber neuronas sabiendo analítica y neuronas sabiendo instrumental, sabiendo química y teniendo claro para qué uso le voy a dar a esto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora me voy a salir de este ejemplo. Y voy a entrar a otro ejemplo. Entonces, este ejemplo era algo para la clínica, donde la muestra era sueroplasma de paciente y lo que queríamos medir, el analito, era un fármaco que para hacer el estudio de la farmacocinética había que ver qué concentraciones están en determinados valores para mantener el tratamiento, la dosificación del fármaco, para que las concentraciones de ese fármaco permanecieran estables en el tiempo y ejercer su efecto farmacológico en los pacientes, ¿ya? Pero ahora, para hacerle un poco más surtida las variantes, les voy a mostrar una aplicación de HPLC algo experimental. Esto a mí me tocó trabajarlo en mi tesis de doctorado y a mí me tocó estudiar norepinefrina, el contenido de norepinefrina en el ovario de animales experimentales. No quiero entrar al detalle, pero la norepinefrina es una catecolamina. Ustedes saben que se produce en las terminales nerviosas del sistema adrenérgico y también en la corteza adrenal. Pero esas terminales nerviosas que llegan a ciertos órganos también están liberando norepinefrina y que cumple un rol. Bueno, eso era lo que yo estaba estudiando en ese momento. Y por lo tanto aquí mi material de estudio no es una solución, no es un fluido biológico. Aquí voy a estudiar un tejido, ¿ya? Entonces, esta es parte de la metodología y dice la mitad del ovario, el tejido en estudio o la biopsia en estudio, se pesó y se homogeneizó en 4 volúmenes, en un volumen, según cuánto pesara, un volumen 4 veces superior de un determinado buffer, que es un buffer acuoso, que tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, fosfatos, mezcla de fosfatos para tamponar, cloruro de calcio y cloruro de magnesio. ¿Ya? No sé si hay alguien esperando entrar. No, y en el chat nadie dijo nada. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes conocen un homogeneizador? ¿Han hecho alguna homogeneización en algún momento? ¿Nadie ha hecho una homogeneización? ¿Nunca han visto un homogeneizador? No, profe, lo único que se me ocurre es como, no sé, 2 fases que con un tenso activo las puedo mezclar, pero no es este el caso, o sea, obviamente. No, claro, pero eso es una mezcla, lo que estás diciendo, pero ¿han preparado plátano con leche en la casa? ¿Un batido de plátano con leche? Sí, casi todos, ¿verdad? Lo han visto. ¿Tienen una licuadora en la casa? Sí, el modelo puede variar. Entonces, sí han hecho homogeneizaciones. Tienen la leche, algo líquido, y el plátano, algo sólido. Entonces tienen un sistema heterogéneo. Ahora lo quieren volver homogéneo. Agregan la leche a la licuadora, agregan el plátano a la licuadora, aprietan el botón y un sistema de cuchillas empieza a cortar, a agitar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, hasta que tienen algo homogéneo. ¿Ya? Por lo tanto, no me digan, no sabemos qué es un homogeneizador, nunca hemos usado un homogeneizador, porque yo creo que plátano con leche deben haber hecho todos, o alguna otra fruta con leche o con agua, lo que sea. ¿Ya? Bueno, sí, a ver.
Profe, es que yo creí que se refería como un equipo especial en particular y al menos Ah, es que los equipos son especiales y son particulares, pero el principio es el mismo. Si tú me dices cuántos modelos de homogeneizadores hay múltiples modelos de homogeneizadores. Unos que se parecen mucho a la licuadora de la casa, ¿ya? En que uno ve que las cuchillas están abajo, ¿ya? Y otros que son como lo que deben tener en la casa, que es este otro vástago que tiene las cuchillas en la punta y uno lo sumerge en el líquido. Bueno, hay homogeneizadores de esos tipos. Y hay otros homogeneizadores que son los que yo usé, donde hay un vaso que puede ser, en general es de vidrio, pero podría ser metálico también o de otro material. Pero en general es de vidrio porque además es transparente, me permite ver qué hay adentro, donde yo voy a colocar la mezcla, la leche y el plátano, en este caso el buffer y el trozo de biopsia de tejido. Y ese vaso de vidrio tiene un vástago, ya una mano, voy a decir, una pieza que calza justo, que entra justo, ¿ya? Y que con fuerza mecánica, que le voy a imprimir, que lo puedo hacer manualmente o con un motor, voy a hacer que la pared del vástago rompa contra la pared del vaso lo que quiero homogeneizar, ¿ya? Aquí yo les digo, usando un homogeneizador vidrio-vidrio. El vaso era de vidrio y la manito interior, el vástago que va a calzar justo también era de vidrio. Entonces, cuando yo tenga un líquido con algo sólido y lo deje atrapado entre dos paredes y gire esas dos paredes, las mueva, lo va a aplastar y lo va a romper por fuerza mecánica, ¿ya? Ahora, ustedes me dicen, ¿y los homogeneizadores pueden ser así de chiquititos, pueden ser así de grande? La manito, el vástago tiene que ser del tamaño apropiado, calzar justo, va a depender el volumen de lo que quiero homogeneizar. Yo trabajaba con unos homogeneizadores así chiquititos, con el vástago, un vasito y el vástago, y eso rompía, ¿ya? Ahora, ¿son siempre vidrio? No, puede ser vidrio y teflón, vidrio y metal, ¿ya? Por lo tanto, es lo mismo que ustedes me digan, ay, profe, a ver, yo no tengo una 1, 2, 3 en mi casa, pero tengo una licuadora. Ah, no tengo una 1, 2, 3, pero tengo una mini pimer, no sé. Entonces, son diferentes modelos, ¿ya? Y seguirán saliendo modelos nuevos. Pero el principio es que aquí hay una fuerza mecánica que corta o que rompe, ¿ya? Según la fuerza que uno imprima. Por lo tanto, al principio lo conocen, ¿ya? Ok, ¿y qué es lo que obtengo yo después de romper ese trocito de ovario en ese líquido, que también tiene que ser un volumen apropiado, que es solo 4 veces el volumen, ¿ya? Entonces aquí tengo una dilución 1:5, ¿verdad? Bueno, obtengo ese plátano con leche, que ahora es un homogenado de ovario, un homogenado de tejido. Lo voy a separar en 2 alícuotas porque en una voy a estudiar lo que me interesa contarles ahora y en la otra estudiaba otra cosa, que no viene al caso. La alícuota en la que quería estudiar el neurotransmisor la tengo que someter a precipitación de proteínas. Ahora, acuérdense que el chiquillo que trabajaba con suero y plasma usó ácido clorhídrico 0,2 normal, ¿ya? Y era suero plasma. La cantidad de proteínas que hay en suero plasma es alta, pero la cantidad de proteínas que hay en un trozo de tejido también es muy alta. Entonces tengo que ver cuáles son las mejores condiciones para lo que yo voy a estudiar, y también me guío de la bibliografía. Yo seguí una técnica que ya estaba implementada en el laboratorio y el consejo era precipite proteínas con ácido perclórico 0,2 normal. Y como tengo que agregarle el volumen de ácido perclórico, vuelvo a tener otra dilución, ¿ya? En una proporción otra vez 1:4. Al principio lo había diluido 5 veces, aquí vuelvo a hacer otra dilución de 5 veces. Ahora,
Ustedes cuando han tomado el plátano con leche, ustedes se dan cuenta que a veces el plátano queda en porciones, en pedacitos grandes, no se homogenizó bien. Aquí yo quiero separarlo de las proteínas y como es tejido y de todo el tejido que no se hubiera roto o del tejido fibroso, ¿ya? Que no se va a romper mecánicamente y que no va a contener la sustancia que yo quiero estudiar. Entonces ahora lo centrifugo. ¿Cuántas veces lo centrifugo? Le aplico una fuerza centrífuga tal que es 13.000 veces la fuerza de gravedad. Es una fuerza centrífuga muy grande, ¿ya? Entonces, todos aquellos pedacitos de tejido que no se hubieran roto, todas las estructuras que habían precipitado por el efecto del ácido, que habían denaturado, todo eso se va al fondo y me queda una sopa, un sobrenadante más limpio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy limpiando la muestra, tal como lo hizo el estudiante con la muestra de sueroplasma. Ahora, en ese sobrenadante necesito volverlo a limpiar y lo voy a limpiar pasándolo a través de un filtro de membrana de 0,2 micras de poro. Esa es la característica del filtro, esa es la marca, el modelo. No sé si ustedes han visto unos filtritos que son como unos trompitos que pueden ser celestes, blancos, vienen de distintos colores, como que los más comunes son celestes, donde uno le enchufa una jeringuita y puede hacer pasar a través de ese filtro una solución, ¿ya? O una mezcla. Entonces yo cargaba ese sobrenadante, lo aspiraba en una jeringuita pequeña y lo hacía pasar a través de ese filtro de un poro de 0,2 micras, que es un filtro como los que se usan para esterilizar. No sé si han visto ya esterilización o filtros en tecnología farmacéutica, es un poro muy chiquito. El filtrado ya va a ser una solución bastante limpia. Ese es el que donde voy a estudiar el contenido del neurotransmisor sometiéndolo a HPLC, a un sistema de separación por columnas con fase móvil, fase estacionaria, pero con un sistema de detección electroquímico, ¿ya? Ok, entonces mi HPLC es ligeramente distinto al que usó el colega en el laboratorio. Como fase estacionaria ocupo una columna de tal modelo y como fase móvil una mezcla de un buffer, un octilsulfato, EDTA, acetonitrilo, un pH 2,6. Establezco una velocidad de flujo de la fase móvil de 1 ml por minuto, pues también es importante eso, el flujo. El sistema contó con un detector electroquímico de pulso de tales características. Aquí no importa esta parte, porque yo estudié otro tejido, no solo varios, estudié ganglio celíaco y en ese caso usé otro sistema de detector porque justo me pilló el cambio, la sustitución del detector en el laboratorio, ¿ya? Bajo estas condiciones, el tiempo de retención de la noradrenalina fue 3,5 a 3,6 minutos. Súper bien, es un tiempo breve, es bastante apropiado. El nivel de norepinefrina se estimó como una señal registrada como diferencia potencial, que es la lectura. Ya no me dicta absorbancia como el otro equipo, me lee diferencia de potencial asociado a la oxidación del analito y eso lo comparo con el área bajo la curva y el tiempo de retención respecto de los estándares. Hago una curva de calibrado con estándares de noradrenalina muy puros, ¿ya? Ok. Entonces, aquí quiero mostrarles unas imágenes que son parte verdad y parte ficción. Y les voy a mostrar aquí los resultados de la curva de calibrado, una curva de calibrado que va desde 0 picogramos de noradrenalina, 25, 50, 100, 200 a 400 picogramos. La lectura que yo planifiqué para ese experimento no es el área bajo la curva de mi analito, sino la razón respecto del área bajo la curva del estándar interno. Lo ajusté más, lo normalicé con el estándar interno, ¿ya? Ahora el analito en el estudio es noradrenalina y aquí ustedes conocen la molécula y como decía el compañero de estándar interno, tengo que usar una molécula que sea químicamente más o menos parecida, pero que además interactúe con la fase móvil y la fase estacionaria también de manera más o menos parecida.
Bueno, las imágenes de los cromatogramas yo no los tengo. No pude ir a la oficina a capturar esas imágenes, pero les hago un ejemplo. Entonces, aquí les represento el cromatograma cuando paso el calibrador 0. El calibrador 0 era 0 concentración de noradrenalina, pero estaba el estándar interno. Y voy a tener una señal como de este tipo. Aquí la noradrenalina eluye primero y el estándar interno se demora un poquito más. El estándar interno que ocupé es el ácido 2,3-dihidrobenzoico, que tiene un tiempo de retención de 20 minutos. Mi corrida es más larga. Me voy a demorar más en hacer este trabajo que el que se demoró mi estudiante con lo que él estaba trabajando, ¿ya? Pero ese sería el cromatograma. Entonces, el equipo detecta el área bajo la curva de esa mugre que hay ahí, porque ahí no hay noradrenalina, es el ruido de fondo, y lo divide por el área bajo la curva del estándar interno. Y obtengo este valor cercano a 0. Eso me permite hacer el doble 0 en la curva, 0 de concentración y un casi 0 de lectura instrumental, expresada como un cociente respecto al estándar interno. Cuando paso por, entonces tengo que esperar a los 3 minutos que salga la noradrenalina y a los 20 minutos que salga el estándar interno. Inyectar la solución del calibrador de la concentración 25 picogramos. Sale la noradrenalina y en el tiempo esperado, y sale el estándar interno con un área bajo la curva, un pic que va a ser al mismo tiempo esperado y con una misma área bajo la curva, porque acuérdense que a todos les agrego la misma cantidad de estándar interno. Cuando paso 50 picogramos de noradrenalina, el pic es más alto y el del estándar interno se mantiene. El equipo lee el área bajo la curva, lee el otra área bajo la curva y lo he programado para que lo divida, y eso me va a dar un valor de 0,2, que va a ser este punto. Cuando paso el estándar interno de 100, veo que va a ser el área bajo la curva de la noradrenalina se va acercando al alto del área del pic del estándar interno, y la razón me va a dar un valor que se aproxima, está llegando al 1, es decir, 0,6. Entonces puedo trazar ese punto. Y cuando paso los 200 picogramos de noradrenalina, veo un pic que es casi tan alto como el del estándar interno. Entonces, la cantidad que yo ponga de estándar interno también es importante que sea este contenido dentro de lo que me puede aparecer el analito en estudio. Y cuando paso los 40 picogramos, tengo una diferencia, un área bajo la curva que es casi el doble del estándar interno. Y puedo graficar otro punto, me da una relación lineal de, aquí no es concentración, aquí yo grafiqué cantidades, porque como trabajé siempre los mismos volúmenes, no me genera error. Y el área relativa, ¿ok? Entonces, ya he hecho la curva de calibrado. Pregunta, ¿cuánto tiempo me demoraba en hacer la curva de calibrado? Porque el tesista nuevo que tengo me pregunta, profe, ¿sabe que después me voy a juntar a jugar fútbol con mis compañeros? ¿Cuánto nos va a demorar hacer la curva de calibrado, que usted me enseña a hacer la curva de calibrado? ¿Qué le tengo que contestar a mi alumno? 2 horas. 2 horas. Aquí nos demoramos, aquí son 20 minutos, unos 10 minutos, 30 minutos. Entonces, pasé el 0. O sea que, claro, pensé en el tiempo del último que pasaba. No, pasar la curva de calibrado, si empiezo a las 8 de la mañana, a las 8:30 estoy pasando el punto 0. A las 9 de la mañana he pasado el primer punto, el punto 25 picogramos, el primer calibrador. Empecé a las 8, termino a las 8:30. Inyecto inmediatamente el calibrador
siguiente y termino a las 9. Inyecto el calibrador siguiente y termino a las 9:30. Inyecto el calibrador siguiente y termino a las 10. Inyecto el calibrador siguiente y termino a las 10:30. Inyecto el calibrador siguiente y termino a las 11. Llegué a las 8 de la mañana al laboratorio y me dan las 11 de la mañana y solo he pasado curva de calibrado. Porque lo que me espera, ¿por qué no me pasa la diapositiva siguiente? Son todas estas muestras de mis pacientes, en este caso eran mis ratas, no importa, tengo 19 muestras para pasar por el HPLC. Pregunta, ¿a qué hora termino la pega? Si con pasar la curva de calibrado he terminado a las 11 y me demoro más o menos media hora por muestra, a las 11:30, a las 12, a las 12:30, a la 12:30, a la 1, a la 1:30, a las 2, a las 2:30, a las 3, a las 3:30, a las 4, a las 4:30, a las 5, a las 5:30, a las 6, a las 6:30, a las 7, a las 7:30, las 8, las 8:30, las 9 de la noche. ¿Ustedes creen que me desocupe a las 9 de la noche? No, más tarde porque... Más tarde, ¿por qué, Luis? A ver, bien. O sea, igual tiene que, no sé, comer, no sé, hacer ir varias al baño, cosas también, sí. ir al baño. Ya, pero centrémonos solo en lo técnico. Saquemos ese factor humano. Quizá sale algún error, tipo quizá algún... Ajá. Tipo, al leer el dato, quizá alguna curva sale encima de otra y hay que ver qué pasó. Ok, ya, pero supongamos que todo funcionó bien. Profe, yo supongo que es porque recién está haciendo la curva de calibrado. No, pero aquí estoy, este cálculo hasta las 9 de la noche lo hice hasta lo hice con las muestras de mis pacientes. Aquí tenía 19 ratas, eran mis pacientes. De las 8 de la mañana a las 11 me demoré para la curva de calibrado. Pero pasar mis pacientes me llevó teóricamente hasta las 9 de la noche. Pero ¿cuál es el problema? Lo que yo les dije, estas curvas limpiecitas son de los calibradores. Las curvas, cuando empiece a pasar las muestras de mis pacientes, van a tener muchas otras sustancias. Mugres que aparecen antes, mugres que aparecen entre medio y mugres que pueden aparecer después, más otras mugres que pueden haber quedado todavía pegadas en la columna. Por lo tanto, entre muestras de pacientes, tengo que lavar mi sistema. ¿Qué significa lavar? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Inyecto un calibrador, espero que pase y me sale la curva limpiecita. Inyecto el calibrador siguiente, el siguiente, me tomó hasta las 11 de la mañana pasar los tantos calibradores que ocupé. Empiezo a pasar, inyecto la muestra del paciente, a pesar de que ya lo limpié con el proceso que hizo mi alumno para muestras de sueroplasma o con lo que hice yo para las muestras de los ovarios de mis ratas, yo traté de limpiar todo lo que pude el sistema. Pero son muestras complejas. Y aquí pegada en la columna puede quedar otras sustancias que no están apareciendo dentro de los 20 minutos. Entonces, después que paso la muestra del paciente 1, tengo que esperar y lavar, es decir, hacer fluir más fase móvil, y va a depender cuánto tiempo, 5 minutos, 10 minutos, va a depender hasta que de nuevo la señal sea una línea pareja. Entonces, si yo estaba calculando que me iba a demorar media hora por muestra, puede que me demore 40 o 50 minutos. Va a depender qué tanto requiera. Sumado que puede aparecer algún problemita y tenga que me equivoqué y no inyecté, no agregué todo el volumen que tenía que agregar. Chuta. O algo pasó, o apareció una burbuja, o hubo una interferencia eléctrica. Acuérdense que todo esto está conectado al suministro eléctrico. Y si no tengo un suministro eléctrico bueno, mi sistema también se entorpece, ¿ya? Entonces, a tiempo real,
pasar estas poquitas muestras, estas 19 muestras, estos 19 pacientes, me tomaba hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y sin parar, sin ir a comer, sin ir al baño, sin ir a jugar fútbol. Entonces, ¿qué es el mensaje que le estoy tratando de dar? Hasta aquí habíamos visto técnicas que poníamos un robot o a una persona a pipetear y pipeteaba simultáneamente curva de calibrado, las muestras de los pacientes, los controles, a todas le agregaba reactivo, a todas después las iba a leer al espectrofotómetro y si tenía un espectrofotómetro que leyera en placas, por ejemplo, podía leerlas todas juntas. ¿Ya? Esas son muchas pruebas de laboratorio, pero aquellas mediciones que se hacen en el laboratorio por HPLC es muestra por muestra. Entonces yo no puedo prometer tener 100 resultados en un día porque no lo voy a tener. Ahora ustedes podrían decirme, profe, pero ¿y si modificamos la columna o modificamos la fase móvil y acortamos los tiempos? Perfecto, pero va a depender de cómo estén los PIC, porque ya dijimos que si se nos solapan, no nos sirve, nos complica, ¿ya? Porque después voy a interpolar, quiero decir. Entonces, por ejemplo, miren los valores de áreas relativas que tienen mis muestras. Estos son áreas relativas, no tiene unidades, una dimensión adimensional. 0,100, 0,013, 0,2, 0,03, esta es la más alta, 0,3, 0,2, 0,1. Y cuando voy a mi curva de calibrado, 0,2, 0,3, está aquí abajo. Y nosotros sabemos de desempeño analítico, de sensibilidad, especificidad y todo eso, pero yo le estoy exigiendo a mi sistema de medición que me mida donde más error comete. Entonces, por ejemplo, como decía el compañero de ustedes, yo podría sospechar por qué esta rata que fue tratada exactamente igual que esta, eran hermanas, me dan lecturas tan distintas. ¿Cuál de estas dos tiene el error? Entonces, repetir significa gastar en mi sistema otra media hora o 40 minutos más y así sucesivamente y es lo que pasa cuando uno tiene que repetir la muestra del paciente. Perdón, me fue. Ahora, empecé a las 8 de la mañana a dibujar los primeros puntos de la curva de calibrado y terminé de interpolar a las 7 de la mañana el día siguiente. La pregunta es, ¿la curva se mantuvo igual? ¿Mantuvo la pendiente? Porque a veces uno va notando en el cromatograma que los pics se van corriendo un poquito. Y eso es por efecto de temperatura, de la mezcla de los solventes, porque la columna se va ensuciando y después hay que regenerar, creo que es el término que ocupa la profe Jacqueline, por decirlo, reconstituirla, limpiarla y dejarla como nueva. Y el sistema se va gastando. Entonces, esta pendiente a las 7 de la mañana podría o haberse empinado o haberse caído. Producto de que el desplazamiento de estos PIC y las áreas y las detecciones sean distintas. Entonces, para eso tenemos los controles de calidad. Los controles de calidad van a ser muestras que vamos a ir pasando intercaladas entre las muestras del paciente, porque aquí los pacientes yo no sé qué concentraciones tienen, qué concentraciones o cantidades me tienen que dar, pero los controles sí sé porque va a ser un material previamente valorado por mí o por un proveedor comercial, ¿ya? Ahora, para el estudiante con su sistema de medición de fármacos, puede que la industria diagnóstica le venda controles de calidad para ese fármaco en una matriz similar a el suero o el plasma humano, pero no hay ningún fabricante que a mí me venda controles de calidad para ovarios de rata, ¿ya? Y podría usar un control de calidad de suero plasma de noradrenalina, que sí podría haber comercialmente, pero la matriz es distinta. Y lo que dijimos por definición de controles es que tienen que ser matrices similares a la de los pacientes. Entonces, aquí no tengo un sistema para control. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cada tanto entre medio volvía a pasar puntos de la curva de calibrado.
Ahora, ¿cuáles puntos de la curva de calibrado elijo? Tengo que elegir 2. Si quiero ver si la pendiente de la recta ha cambiado, tengo que medirlo en 2 puntos, ¿ya? Y bueno, uno tendría que ser cercano a lo que yo estoy midiendo y otro a lo mejor un poquito más alto. Y ahí va a depender. Entonces, lo que yo hacía habitualmente para quedar tranquila era, volví a pasar entre medio el estándar 2, el estándar 3, el estándar 4, ¿ya? Para ver si, entonces si ustedes se fijan aquí en la punta, aquí en la curva, hay otros puntitos de otros colores, que eran lo que yo iba corroborando en el tiempo que la curva se mantuviera en su pendiente, ¿ya? Y como era obsesiva con mis datos, al terminar de pasar, volví a pasar la curva de calibrado. Entonces, había días que me tenía que amanecer en el laboratorio, porque si yo apagaba el equipo, porque lo puedo apagar, tenía que dejar corriéndole la fase, cuando apago el equipo, tengo que dejar corriéndole la fase móvil, porque si esto se seca, después el sistema no me sirve. Entonces tenía que dejar un botellón con suficiente buffer, abierta la compuerta para que vaya al desecho, para que no usar el detector, pero al día siguiente al empezar tenía que volver a pasar la curva de calibrado y demorarme hasta las 11. Entonces yo prefería trabajar de continuo y volver a pasar curva de calibrado al final, porque mi sistema no tenía controles, porque no era algo para clínica, era algo para investigación. Entonces, pero si ustedes se fijan en cada una de esas decisiones, hay un sustento que es químico, analítico, de conocer el material y conocer el equipamiento que estoy trabajando, ¿ya? Si bien eso lo da la práctica, pero ustedes ahora tienen ya el material, el sustrato para poder hacer esos razonamientos. Entonces la pregunta es, a ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna queja hasta aquí? Sí, Vale. una duda pequeña era sobre eso de que volvía a pasar los puntos que ocupó para armar la curva de calibrado. Ajá. Eso era porque usted tenía, no sé si decir el susto o el miedo, de que al pasar las muestras, ¿cierto? De los pacientes, que la curva, la pendiente como que cambiara, ¿cierto? Cambiara, sí. Entonces, ¿usted elegía 2 puntos que estuvieran cercanos a las muestras que recién habían pasado? Supongo. Sí. Que la contuvieran dentro. Sí. Para que por lo menos la pendiente se mantuviera. Eso, es como cuando... Sí, esa era la idea. Eso era, y ahora, era porque sí, también por lo por eso de que en la zona extrema, el límite de detección, pues, era por eso también. Por supuesto, también, claro, si yo tengo concentraciones muy altas en el extremo o muy bajas en el otro extremo, nosotros sabemos que los errores son más altos, los errores de cuantificación, ¿ya? Y también eso lo tenía presente, pero te das cuenta que es algo que yo lo aprendí como concepto dibujando las curvas de calibrado, ¿ya? Ahora, si yo tuviera materiales control de calidad, que podría ser un control bajo y un control alto, un control bajo y un control medio, ya no necesito intercalar, volver a pasar los calibradores, sino pasaría los controles. Y los controles van a jugar el mismo error porque los controles están previamente valorados. Yo sé qué concentración me tiene que dar el material control bajo y qué concentración me tiene que dar el material control alto. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es el susto de volver a pasar puntos de la curva de calibrado? Que si mis resultados se mueven en áreas bajo la curva de este tamaño y yo le paso un calibrador de este o de esta concentración, puedo dejar la columna contaminada. Entonces tengo que lavar muy bien después, ¿ya? A veces uno, para asegurarse de que no haya quedado contaminado, yo volví a pasar el 0. Y cuando volví a obtener así una rayita mínima aquí, dije, ya, perfecto, ya está limpia. En esa zona no va a aparecer ningún otro pic que me moleste. Entonces te das cuenta que son estrategias que uno ocupa, no están en los libros, pero va a depender
qué es lo que esté uno midiendo, qué equipamiento tenga y qué fin, qué destino le va a dar a lo que uno está midiendo. Y uno podría decir, pero ¿qué importa? Si yo me equivoco, es una rata, no es nada. Pero es que con esos resultados yo tenía que sacar una información que no hay nadie en el mundo que me pudiera decir. De la misma manera que no hay nadie en el mundo que te diga qué concentración de tal analito tiene tu paciente en este momento. No hay nadie. Antes cuando yo no sé si ustedes hicieron práctico en analítica y no les apareció, la profesora les decía, a ver, tienen que identificar tal cosa y tal cosa, porque ya sabía que había preparado la muestra echándole tal cosa en tales cantidades. Y si no les aparecía tal cosa, los mandaba a repetir. Aquí, ¿quién me manda a repetir si nadie sabe? O sea, sabemos que el paciente va a tener glucosa. ¿Qué concentración de glucosa? ¿Quién sabe cuánta glucosa tengo yo en este minuto en la sangre? Nadie, ni yo misma. Por lo tanto, cuando yo mida o el laboratorio mida, no hay nadie que le diga usted está trabajando bien o está trabajando mal. Peor, va a venir el médico y va a decir, no me coincide con la clínica, su laboratorio no sirve, vamos al de la vereda del frente. Y eso no puede ser. Entonces uno tiene que tener, entonces si uno le muestra al médico curvas de calibrado, le muestra los cromatogramas, le explica cómo ha procesado, cómo ha trabajado, porque aquí vemos una tabla muerta, aquí vemos datos y pareciera que un dato se sacó tras de otro. No, detrás de esto hay más información. Igual, cuando ustedes van a entregar resultados al paciente, le entregan al paciente 1, 2, 3, hasta el paciente 19. Pero entre medio han pasado cosas analíticas que el médico no tiene por qué saber. En cambio, si usted le dice, a ver, mire, yo he controlado, la pendiente de la curva no ha cambiado, los tiempos de retención se han mantenido y a mí me da este valor, lo repito, y me volvió a dar el mismo valor, doctor, créalo, es así, ¿ya? No me coincide con la clínica. Bueno, hay que buscar la explicación. Y para eso ustedes saben fisiología y saben fisiopatología para ayudarle al médico a entender cuando los números no le coinciden, ¿ya? O si estamos hablando, como en el caso anterior, de niveles plasmáticos, cómo hay que modificar la dosificación de un fármaco para lograr tener una concentración dentro de lo que se llama el rango terapéutico. Y cuando el fármaco es un fármaco de rango terapéutico estrecho, ¿qué quiere decir que un fármaco sea de rango terapéutico estrecho? El límite bajo del efecto y el límite alto, no me acuerdo cómo se llama en específico, pero el tóxico. No, me refiero a cómo se llama el límite. Pero eso, el límite inferior y el límite superior del rango terapéutico, ¿ya? Exacto. Entonces, cuando es un fármaco que no puede fluctuar mucho en concentración, porque si baja la concentración no hace efecto. Y si se sube, voy a decirlo, mata al paciente, ¿ya? Genera efecto tóxico. Entonces, las mediciones ahí y manejar el aspecto instrumental y entender todo esto, y en el grupo anterior hay un alumno que me preguntó, bueno, ¿y estos ejercicios que usted nos hizo hacer, se hacen en la vida real? No, en la vida real lo hace un robot, pero un robot también se equivoca. Ustedes no se pueden convertir en profesionales que los mande un robot. Ustedes tienen que caminar por delante del robot. Cuando digo caminar es pensar, ¿ya? El robot tiene algoritmos y combina algoritmos para dar una respuesta, pero ustedes tienen cerebro, que es otra cosa, ¿ya? Y ustedes saben de los pacientes. Entonces yo quiero terminar la clase de hoy compartiendo esta otra imagen. Tengo que dejar de compartir aquí. Y quiero compartir una imagen que la tomé prestada de un conversatorio que hubo el día de ayer en la Academia de Ciencias Farmacéuticas. Ay, ¿dónde lo puse? Acá. En la Academia de... Ayer a las 7 de la tarde hubo un conversatorio en la Academia de Ciencias Farmacéuticas. Déjenme ver, a ver, no puedo compartir. A ver, vamos a compartir esto. Ya. ¿Ustedes están viendo la pantalla de mi computador que yo le tomé una foto con mi celular? ¿Ya?
Ahí estaba presentando el profesor Antonio Morris el resultado de un estudio que él hizo respecto de las carreras de química y farmacia y lo que se enseña y lo que se espera y él definía al farmacéutico, y el farmacéutico tiene que ser 7 estrellas, como las estrellitas de las condecoraciones de los militares, ¿verdad? ¿Cuáles son las 7 estrellas que tiene que tener un químico farmacéutico? El químico farmacéutico tiene que ser cuidador de sus pacientes, tomador de decisiones. Las decisiones se toman día a día y no puedo dejar que las decisiones de mi vida o de la vida de mis pacientes las tome solo un robot. ¿Ya? Tiene que ser comunicador, tiene que ser capaz de hablar con los pacientes, con los médicos, con los colegas. Tiene que ser un gestor, tiene que ser capaz de pensar, planificar, organizar, ejecutar, controlar. Tiene que ser un estudiante permanente. Y no se refiere a leer los cuadernitos, siempre las mismas apuntes de los cuadernos que tuvieron. No, estudiar con la frontera de la información. Tiene que ser un profesor. Un químico farmacéutico tiene que ser un buen profesor porque tiene mucho para entregar a quien esté a su alrededor, sobre todo al equipo de salud. Y tiene que ser un líder, ¿ya? Eso no lo digo yo no soy químico farmacéutico. Esto lo plantearon, lo conversaron y acordaron, todos los asistentes a la reunión acordaron que estas son las 7 estrellas de un químico farmacéutico. La pregunta es si ustedes están dispuestos a hacerlo o no. Si ustedes no reúnen estas 7 estrellas, no están cumpliendo el rol que la sociedad espera de un químico farmacéutico y que los químicos farmacéuticos dicen tener, ¿ya? Entonces, están ustedes. Y no puede ser que la vida de ustedes y la de sus pacientes sea manejado solo por un robot. Ustedes para eso tienen cerebro y para eso entrenaron ese cerebro en pensar. No han visto nunca un HPLC, no han estado nunca en persona frente a un HPLC, mala suerte. El día de mañana, hoy saben manejar un auto, el día de mañana tendrán que saber manejar un camión. Nunca se han subido a una bicicleta, pero saben, tienen una idea básica de cómo funciona, que para que una bicicleta ande hay que pedalear. Y como les decía la vez pasada, lo más importante es el equilibrio. Eso es lo que se espera de ustedes. Y no que se laven las manos diciendo, no porque hubo paro, no porque hubo estallido, no porque la profe era mala, no porque no sé qué. No, no hay ninguna de las estrellas que se acomode con esa conducta. Así es que prepárense para ser farmacéuticos 7 estrellas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿Estamos en la hora? Profe, ¿puedo hablar algo con usted después cuando Sí. se vayan todos? Sí, al tiro, porque yo a las 12 tengo una reunión. Así que, bien, chiquillos, salgan todos de la reunión. ¿Quién es, Profe, Ricardo? Sí. Profe, yo igual quería decirle algo. Es que, A ver, diga, claro. es que con mi grupo le subimos la tarea ahora al comienzo de la clase porque en el buzón decía que se podía hasta el lunes, entonces nos confundimos con que se podía hasta el lunes. Ok, Entonces no hay problema. No hay problema. No se preocupe. Ya. Muchas gracias. Ok.